nuestro canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Buenas noches, mi nombre es Lorena Figueredo López, soy nutricionista y máster en nutrición y salud. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un conversatorio que me parece muy interesante y es sobre la alimentación en edad escolar, lo que llamamos idealmente alimentación balanceada o equilibrada. En este conversatorio vamos a tocar varios puntos sobre, por supuesto, cómo se construye esta alimentación equilibrada, cuál es la importancia de los alimentos en esta edad o etapa escolar, y también me gustaría compartirles quizás algunas ideas de cómo se pueden armar esas comidas de manera sencilla y también divertida y por supuesto de manera saludable. Primero, para comenzar, pues me gustaría hacernos esta pregunta y es: ¿por qué creen que es tan importante la alimentación en edad escolar? Les pregunto a ustedes a modo de reflexión. ¿Ustedes recuerdan qué solían comer cuando estaban en el colegio? ¿Compraban comida o les mandaban una lonchera? ¿Creen ustedes que los niños hoy en día comen distinto, comen más saludable, comen menos saludable? Porque también pensamos pues quizás en qué se les ofrece más o menos ahora en comparación a cómo era antes, hace unos años. Entonces arrancamos con lo siguiente. La edad escolar es un periodo en el que el cuerpo y el cerebro están en constante y rápido crecimiento. Y por supuesto que la alimentación juega un papel fundamental. Sabemos que toda nuestra energía, nuestra gasolina, todos los nutrientes los obtenemos lógicamente de los alimentos y por eso es tan importante su papel en esta etapa. En primer lugar, la alimentación juega un papel importante en el crecimiento y en el desarrollo físico, porque en esta etapa los huesos están creciendo, los músculos se están desarrollando, por tanto déficit en ciertos nutrientes pueden afectar la talla o la estatura y el peso del niño. Para llevarlos a un ejemplo en específico, deficiencias como por ejemplo de calcio podría generar huesos más frágiles y mayor riesgo de fracturas, por ejemplo. No solamente pensamos en el crecimiento físico como tal, sino también intelectual, el rendimiento, la concentración. Los niños que no comen bien no van a poder concentrarse de igual manera. Estudios de hecho demuestran que niños que desayunan algo tan sencillo como eso, pero que desayunan adecuadamente, tienen incluso mejores calificaciones. Y por último, no solamente hablando del desarrollo físico e intelectual, sino también a modo preventivo, cómo la alimentación juega un papel importante en la prevención de enfermedades tanto a corto como a largo plazo. Porque una mala alimentación en la infancia puede llevar a riesgos de obesidad, de enfermedades como la diabetes o enfermedades cardiovasculares, e incluso, quizás esto ya lo han escuchado antes porque es muy sonado, pero en países como México, por ejemplo, el aumento de consumo de bebidas azucaradas los ha llevado a tener una de las tasas más altas en obesidad infantil. Y recuerden que la obesidad en general es una enfermedad. Por tanto, la obesidad infantil hay que tomarla en serio, es una enfermedad y que va a poner en riesgo la salud del niño en adelante como adulto. Otro dato que quería compartir con ustedes: según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, más del 39% de los niños en esta edad, en edad escolar, presentan sobrepeso u obesidad, y esto está relacionado a malos hábitos de alimentación. Entonces, ¿qué es la edad escolar? ¿Cómo podemos dividirla? Porque al final es una etapa bastante larga en nuestras vidas. Esta edad es una de las más importantes en el desarrollo infantil. Puede abarcar entre los 4 y 5 años hasta la adolescencia temprana, que puede ser entre los 2, 11 y 12 años.
Durante toda esta fase los niños experimentan, como les mencionaba antes, un crecimiento físico acelerado, el desarrollo de sus habilidades cognitivas y sociales, y por lo tanto esto lleva a un aumento en el requerimiento nutricional para poder sostener sus actividades en el día a día. Entonces, para entender un poco mejor cómo evoluciona la alimentación durante toda esta etapa, es importante dividir la etapa escolar en dos grandes periodos. En primer lugar, tenemos la primera infancia escolar, que podría ser de 4 a 6 años, y la segunda infancia escolar, que puede ir desde los 7 a los 9 años. Y ya quizás incluyéndolo, separándolo un poco de la etapa escolar como tal, pero que sigue siendo parte del desarrollo, sería la preadolescencia, que va desde los 10 hasta los 12 años. Entonces, la primera infancia escolar se caracteriza principalmente por el desarrollo motor y el crecimiento rápido, por el comienzo de los hábitos alimenticios un poco más definidos, por tener mayor independencia al poder elegir alimentos y por el desarrollo del gusto y el rechazo a ciertos sabores. Sí es cierto que es tarea o de responsabilidad de los padres o de quien esté encargado de alimentar a los niños, desde que comienzan a comer, cuando hacemos la alimentación complementaria, pues introducir estos nuevos sabores, estas nuevas texturas y por supuesto que sea una alimentación saludable. Y esto no tiene que comenzar, y lo quiero dejar muy claro, no es que lo vamos a comenzar a hacer en la edad escolar. Lo vamos a hacer desde que los niños empiezan a comer. Sin embargo, en esta etapa ya los niños tienen como un poco más de noción y empiezan a desarrollar sus propios hábitos, sus propios gustos y sus propios rechazos. Entonces, por eso es un momento tan clave para enseñar hábitos saludables. Hábitos saludables que van desde qué comen hasta cómo lo comen, la manera en cómo los preparamos, el ambiente en donde se sientan, con quién comparten, qué se hace al momento de comer. Todo esto engloba lo que es una alimentación saludable y unos buenos hábitos de alimentación. Hablamos de evitar distractores, de quizás cuando es posible compartir la mesa en familia, que todos estamos comiendo lo mismo, qué alimentos preferimos, que si papá, mamá, hermanos mayores están comiendo algo es lo mismo que se le ofrece al niño más pequeño, y que de esta manera ellos ven que ellos lo comen, entonces yo también lo puedo comer. Esa es una manera importante de cómo demostrarle y cómo darles o colaborar con este desarrollo de gustos y de hábitos, ¿no? Entonces, por tanto, es un momento clave para enseñarlos. Al mismo tiempo, en esta etapa, el cerebro sigue en desarrollo, por lo tanto necesita ciertos nutrientes claves como por ejemplo el hierro, el omega 3, vitaminas del complejo B. Entonces un desayuno equilibrado que tenga proteína, que tenga carbohidratos, puede ayudar justamente a este desarrollo cognitivo y por lo tanto mejor concentración en la escuela. En segundo lugar, en la segunda etapa que hablamos de infancia escolar, de 7 a 9 años se caracteriza por un aumento en el gasto energético porque hay una mayor actividad física. Comienza el desarrollo del pensamiento lógico, de habilidades cognitivas, y también hay una mayor socialización y por tanto mayor influencia del entorno en las elecciones alimentarias. Si es en el caso en el que le mandamos, por ejemplo, la lonchera o la comida a los niños a la escuela, aquí quizás justamente con esta socialización es donde va a haber más influencia, qué te mandaron a ti, qué me mandaron a mí, y llegan a la casa, ay, a esta persona le mandan esto, ¿por qué no me mandas esto? Entonces, naturalmente se da como esta comparación y digamos esta influencia del entorno y quizás hace que sea un poquito más elaborado el trabajo al momento de mandar las comidas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la alimentación en esta etapa? Porque justamente al haber un aumento del gasto energético hay un mayor requerimiento de energía, de proteínas,
También hay un factor de crecimiento que siempre va a estar presente durante toda esta etapa, entonces se van a fortalecer más los huesos, por tanto el calcio y vitamina D son fundamentales. Eh, y quizás quizás alguna alerta también que hay que tener en esta etapa, en todas, pero hablando justamente de influencias, no solamente del entorno social, sino redes sociales eh, o cualquier otra cosa, es el consumo excesivo de otros alimentos no tan saludables como comida rápida u ultraprocesados que ya sabemos que pueden afectarnos a largo plazo. Y por último, habiendo hablado de la etapa de primera infancia escolar, segunda infancia escolar y ahora llegando a la preadolescencia, sabemos que en esta etapa se inicia la pubertad en niños y niñas, empiezan a haber cambios hormonales que por supuesto afectan el metabolismo y el apetito, y hay un crecimiento aún más acelerado, especialmente en la estatura. En el caso de las niñas, por ejemplo, hay un mayor requerimiento de hierro debido a que se aproxima la menstruación. También hay aumento de requerimiento de proteínas y zinc, por ejemplo, para el desarrollo muscular. Entonces, hay que prestar mucha atención también en esta etapa a la alimentación. Estás escuchando conversatorios. Ahora, quizás ahorita les voy a compartir una información bastante detallada, pero que me parece que es importante que tengamos cierta noción o idea al respecto, y es sobre los requerimientos nutricionales específicos, ¿no? Ya sabiendo em, la importancia que tienen, el por qué necesitamos cuidar la alimentación, también me gustaría compartirles específicamente cómo funcionan estos requerimientos. Como hemos venido hablando, en esta etapa hay un crecimiento acelerado, cambia la composición corporal, hay un mayor gasto energético, mayor actividad física y mental. Todo esto es importante porque digamos que para asegurar ese desarrollo adecuado es importante conocer cuáles son los requerimientos, ¿no? En cuanto a calorías, en cuanto a nutrientes, cuáles son más importantes, en qué edad, en género, etcétera. Por supuesto, estas necesidades energéticas van a ir variando, ¿no? Según la edad y según no solamente el género, sino también el nivel de actividad física que tengan estos niños o niñas. Por ejemplo, un niño activo de 10 años puede necesitar incluso el doble de calorías que un niño más sedentario. Hablamos de niños activos, quizás a los niños que tienen varias actividades físicas, que practican algún deporte o incluso intelectualmente, niños que hacen alguna disciplina en las artes o en matemáticas. Esto también requiere un esfuerzo del cuerpo y que también se podría considerar como actividades, ¿no? Valga la redundancia, como más activas versus un niño un poco más sedentario que quizás no sale mucho de casa, que está todo el día sentado en la computadora o viendo televisión o simplemente en casa jugando. Esto influye. Las niñas tienen generalmente un metabolismo ligeramente menor. Sin embargo, en la preadolescencia ya sabemos que pues, los requerimientos también cambian, ¿no? Por todo el tema del desarrollo. En cuanto a macronutrientes, sabemos que los macronutrientes esenciales son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y esto no se diferencia a cualquier adulto. Necesitamos un equilibrio entre ellos para poder garantizar el crecimiento, la energía y la función cerebral. Recuerden que cada macronutriente tiene una función específica en nuestro cuerpo y por eso todos tienen importancia y los tenemos que mantener equilibrados. Sabemos que últimamente, y me atrevo a decir últimamente, de manera más reciente, hay muchas creencias sobre eliminar los carbohidratos, baja las grasas, que coma pura proteína y se nos olvida la función de cada nutriente y quizás no le estamos dando la importancia que tiene y esto puede ser perjudicial en los niños. En el caso de las proteínas sabemos que su función principal está relacionada con el crecimiento muscular y de las células. Un niño que está creciendo, por supuesto, está creciendo todo en su cuerpo, no solamente huesos, no solamente músculos, todo está creciendo. Los carbohidratos, que van a ser siempre nuestra
fuente principal de energía y es algo que siempre me gusta recalcar. Cuando, por ejemplo, le damos prioridad a las proteínas y no a los carbohidratos y los reducimos porque los carbohidratos son malos, entonces nuestro cuerpo, que igual necesita energía, ¿dónde va a buscar energía? En las proteínas. ¿Y qué pasa si busca energía en las proteínas? La función de las proteínas, que va enfocada al crecimiento, se va a desviar un poco. Entonces, cosas tan sencillas como esa pueden incluso afectar. Y las grasas, que también son fuente de energía, pero digamos que su papel principal durante esta etapa va a ser el desarrollo cerebral y la absorción de vitaminas. Entonces, también es sumamente importante que estén presentes en la alimentación. Por supuesto, hablamos de las grasas que llamamos saludables, que son quizás más de origen vegetal, que no sean procesadas, o los pescados. En cuanto a los micronutrientes, hablamos de micronutrientes cuando nos referimos a las vitaminas y los minerales, y ellos también juegan una función principal en la salud infantil. Por ejemplo, el calcio y la vitamina D están relacionados con el desarrollo de huesos y prevención de fracturas. El hierro se encarga de transportar oxígeno. El zinc se encarga del crecimiento celular, refuerza el sistema inmunológico. La vitamina B12 también ayuda con el desarrollo neuronal y la función del cerebro. Entonces, también es muy importante y todos estos nutrientes están relacionados con alimentación siempre, le llamamos de manera general saludable, pero es una alimentación que sea natural, que sea baja en alimentos procesados, que sea muy variada. Todo esto va a promover el consumo de todos estos nutrientes. Continuando un poco con la información sobre los nutrientes, me gustaría hablar específicamente sobre qué impacto puede tener la alimentación justamente en el desarrollo y en el crecimiento. Ya les he venido diciendo, pues a modo general, ya sabemos que los niños están creciendo constantemente y que su cuerpo está cambiando, incluso de manera intelectual. Por lo tanto, me gustaría hablarles de qué impactos, qué consecuencias positivas y negativas puede tener esto, ¿no? en su comportamiento y en su desarrollo. Ya hablamos de que, por ejemplo, las proteínas van a favorecer el crecimiento de células, de músculos. Entonces las podemos ver como los bloques de construcción del cuerpo. Entonces, sin una cantidad adecuada, el crecimiento se va a ver afectado. Por ejemplo, el calcio y la vitamina D son esenciales también para la formación de huesos y para la formación de dientes. Por tanto, una deficiencia puede causar huesos débiles, hay mayor riesgo de fracturas, como les mencioné anteriormente. Y el tema de la energía como tal, que nos aportan los alimentos, no solamente se va a ver relacionado con el peso, sino con el rendimiento, ¿no? Y un niño sin suficiente consumo de energía, pues puede tener fatiga constante. Y entramos como en un ciclo en donde si no recibe suficiente energía, no rinde constantemente, no realiza suficiente actividad física, su requerimiento baja, a diferencia de un niño que sea más activo, por lo tanto recibe menos nutrientes y empieza como una cadena de desventajas. De hecho, hay un estudio, por ejemplo, para darles un ejemplo más real, estudio con niños con deficiencia de proteína y calorías, mostró que su talla era hasta 5 centímetros mejor en comparación con niños que estaban mejor nutridos teniendo la misma edad. Sí, es cierto que hay factores genéticos que van a jugar aquí, que hay que tomar en cuenta, pero sí es cierto también que la alimentación tiene un papel fundamental. En cuanto al desarrollo intelectual y el rendimiento académico, el cerebro está en constante desarrollo y su funcionamiento va a depender en gran medida de la alimentación. Entonces, ¿cuáles nutrientes son esenciales para la función del cerebro? En primer lugar, la glucosa, que sabemos que proviene de carbohidratos, es nuestra principal fuente de energía. Por tanto, un niño que no come suficientes carbohidratos se siente cansado, no se concentra.
El hierro, que como les mencionaba, transporta el oxígeno, por tanto también deficiencias de oxígeno, de hierro sabemos que provocan anemia. La anemia no solamente va a provocar fatiga, puede provocar o afectar la memoria y el mismo aprendizaje. Y los ácidos grasos omega 3 están en estas grasas saludables que sabemos que son importantes para la memoria, el aprendizaje, la concentración. Entonces, pues lo mismo, estudios demuestran que cuando los niños consumen suficientes de estos nutrientes tienen mejor rendimiento académico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos que quizás la dieta o la alimentación que yo le estoy dando a mi hijo es saludable o no? A modo de resumen, un niño con una alimentación que es equilibrada consume proteínas, consume fibra, consume carbohidratos. Un niño que con una alimentación menos equilibrada o no saludable come más, por ejemplo, cereales azucarados, jugos procesados. Un niño con una alimentación equilibrada mantiene una energía estable y se concentra en clases, mientras que un niño con una mala alimentación tiene cambios de ánimo, se fatiga a mitad del día y no rinde de manera eficiente. También la alimentación, hablando justamente de esto, afecta el estado de ánimo y el comportamiento de los niños. No solamente nos vamos a enfocar en que crece o no crece, sino también el rendimiento escolar, el rendimiento académico, el comportamiento, el estado de ánimo. Y por supuesto hay alimentos que tienen un efecto directo en la conducta del niño. En primer lugar, quizás es el que más escuchamos y el que más conocemos, es el azúcar en exceso. Este azúcar en exceso puede provocar hiperactividad, falta de concentración. Sí es verdad que hemos venido diciendo que los carbohidratos son fuente principal de energía y por tanto azúcar es igual a energía. Sin embargo, cuando sobre todo utilizamos azúcares procesadas, de absorción rápida, azúcares simples, esto en realidad lo que provoca son como picos o sea, subes y bajas de glucosa, y esto puede llevarlos incluso a sentirse irritables y fatiga. Y no solo a los niños, probablemente nosotros como adultos también lo hemos experimentado. Quizás los niños, siendo más sensibles a esto, se imaginarán cómo se sentirán. En segundo lugar, otro alimento que afecta la conducta son la falta de omega 3 y de proteínas, pueden incluso provocar problemas de comportamiento. Esto lo comento porque estudios han encontrado que niños con dietas bajas en estos nutrientes, proteínas y ácidos grasos, tienen mayor tendencia a agresividad, ansiedad y cambios de humor. Y por último, digamos, elemento de la alimentación que no les he nombrado hasta ahora, pero que es igual de importante, el tema de la hidratación, del agua, de con qué nos hidratamos. La deshidratación puede llevar también a fatiga y falta de concentración. Un niño deshidratado se siente cansado, le da dolor de cabeza, no sigue instrucciones en clase, como también nos pasa a los adultos. Y por eso también pues, tenemos la recomendación de 6 a 8 vasos de agua al día. Esto sabemos que también puede depender del peso del niño, la edad que tengan, pero la recomendación general, ¿no? Y mantenerse hidratado y muy importante, con qué nos estamos hidratando. Estás escuchando Conversatorios. Ajá, entonces Lorena, ya me dijiste cómo funciona la edad escolar, cómo se divide, por qué es importante la alimentación, cómo los impacta directamente, qué pasa en esta etapa, están creciendo, se están desarrollando intelectualmente, socialmente, es importante, muy bien, todo esto ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo lo traduzco en alimentos? ¿Qué alimentos necesito? Les he nombrado algunos, les he nombrado los nutrientes principalmente, pero me gustaría darles como un poquito más de ejemplos por grupos de alimentos de cuáles son ideales durante esta etapa. En esta edad escolar,
Ya les he hablado de que no solamente se trata de un equilibrio y de ofrecer todos los nutrientes, sino que también sea variado, porque en la variedad también está el aporte de los micronutrientes, de esas vitaminas y de esos minerales. Entonces, en primer lugar, lácteos, esto lo sabemos y es muy popular escucharlo, fuente principal de calcio y también de proteínas y de vitamina D. Es fundamental, por lo tanto, para el desarrollo de huesos y pues los dientes, que sabemos que también son huesos. ¿Qué alimentos recomendamos? Muy sencillo, leche, yogur natural, incluso los quesos. Aquí tratamos de que sea, por ejemplo, un yogur natural, que no tenga azúcares añadidos. Incluso a veces me gusta recomendar que ni siquiera tenga mermeladas, que le pongamos frutas enteras. Tratar de comprar un yogur lo más sencillo posible, que tenga simplemente su leche y los cultivos lácteos y enzimas que se le agregan justamente para formar el yogur. Eh, y tratar de evitar los que tienen colorantes, los que tienen sabores añadidos, incluso los que tienen edulcorantes, porque al final estamos también, así como a veces nos engañamos nosotros con estos sabores, estamos de alguna manera engañando al niño, que le estamos tratando de educar ese paladar a esos sabores, con esos sabores dulces artificiales. Eh, en segundo lugar, por supuesto, las famosas frutas y verduras que nos van a aportar vitaminas, minerales y fibra. Eh, Esto es importante incluso para la salud digestiva, para el sistema inmunológico y por supuesto para el rendimiento cognitivo. Por eso se recomiendan al menos 5 porciones al día. Tratar de priorizar siempre que sean frescos, que sean enteros, que sean eh, ofrecidos de esta manera y no tanto, por ejemplo, en jugos procesados. Me gusta también recomendar variar los colores, la manera en cómo los estamos preparando, no limitarnos a quizás la ensalada del plato, sino jugar un poco con incluir estas vegetales con la proteína que estamos cocinando o con el carbohidrato que estamos cocinando y que esté presente de diferentes maneras en el plato. Eh, en tercer lugar están las proteínas que ya hemos venido hablando, pues por supuesto para el desarrollo muscular, como provenientes de la carne, preferiblemente magras o bajas en grasa, como el pollo, el pavo, el pescado. Los pescados sí tienen grasas buenas, pero son, digamos, grasas bajos en estas grasas saturadas. Los huevos y también proteínas de origen vegetal, como las legumbres, lentejas, garbanzos, frijoles, y los frutos secos también y las semillas. Y tratar de evitar lo que son más embutidos, por ejemplo, las salchichas o jamón, que quizás muchas veces son una alternativa fácil, rápida, atractiva para los niños, pero que terminan siendo alimentos procesados. ¿Tienen proteína? Sí, sí tienen proteína, no les voy a mentir, pero también a veces están altos en sodio y tienen un montón de químicos que nosotros no quisiéramos comer nosotros porque se lo va a ofrecer a un niño. Em, También está, por supuesto, el grupo de los carbohidratos y que a veces los carbohidratos integrales, a veces pensamos en alimentos integrales por dieta, porque me van a ayudar a perder peso y no los vemos como un beneficio en general y como parte de una alimentación saludable. Integrales, ¿por qué? Porque tienen fibra, porque nos ayudan con nuestro sistema digestivo, porque nos ayudan con la saciedad, porque esa fibra es necesaria para nuestro organismo, porque son indicios de que están menos procesados. Entonces, no solamente no pensemos solamente en el beneficio que tenga relacionado con el peso, sino en general en nuestra salud y en nuestro bienestar. Eh, Tubérculos, papa, yuca, el camote o la batata son opciones también. Hay otros cereales, quinoa, arroz, avena. No, quizás no limitarnos en ese sentido. También están las grasas que ya les he mencionado, grasas saludables,
importantes para el desarrollo cerebral y el sistema nervioso. ¿Dónde están las grasas saludables? En el aguacate, en el aceite de oliva y por supuesto aceitunas, frutos secos, pescados. Quizás estos son este grupo de alimentos es el más difícil de ofrecer a los niños en ciertas etapas, porque quizás son alimentos que no son tan atractivos o tan comunes para ellos comer. Por ejemplo, unas aceitunas o unos frutos secos quizás no es tan atractivo para un niño. Sin embargo, hay maneras de presentarlos, cómo los combinamos en la comida, si se los agregamos a unas panquecas que preparemos, o cómo preparamos el pescado, o si con el aguacate hacemos un guacamole hecho en casa, o si en vez de quizás las nueces enteras, una mantequilla de maní natural que solo tiene maní y a que se la untamos. De manera que sí existe la opción de ofrecérsela sin que sea tampoco atractivo para ellos. Y por supuesto, como les dije anteriormente, la hidratación, que le decimos el gran olvidado, que pensamos que aquí el agua no existe, lo dejamos a un lado, cuando es fundamental para su concentración y su rendimiento. Y hablo de agua, porque a veces entonces les ofrecemos gaseosas o jugos azucarados o bebidas energéticas que quizás los van a hidratar porque naturalmente son líquidos y tienen agua, pero que están altos en azúcares o que tienen otros componentes que no necesitan a esa edad. Ahora, conociendo qué alimentos les recomiendo para esta etapa, me gustaría también nombrar un poco cuáles se deberían evitar, y explicarles el por qué. Creo que ya lo sabemos, a modo general, las cosas ultraprocesadas, que pueden afectar el peso, pueden afectar el rendimiento, pero me gustaría darles como algunos ejemplos un poquito más concretos e incluso algunos mitos relacionados, ¿no? En primer lugar, los más comunes, los azúcares, los productos ultraprocesados, que son pues causa principal de enfermedades como la obesidad, la diabetes, también afectan en la concentración, como por ejemplo alimentos como por ejemplo los refrescos, jugos, cereales, postres procesados, los yogures saborizados, a veces incluso las mismas barras de granola que pensamos que es saludable y tienen jarabes añadidos. Por eso es muy importante leer los ingredientes. Mi consejo siempre es, cuando vamos a comprar algún alimento que está naturalmente procesado, y digo naturalmente porque bueno, hay cosas que compramos que van a estar procesadas y no necesariamente son negativas o perjudiciales, pero por eso vamos a leer los ingredientes. Una lista de ingredientes, y es el consejo que yo doy, siempre tiene que ser alimentos que primero sepamos identificar, que cuando leemos algo que no sé lo que es, que ni lo sé pronunciar, que tiene un nombre larguísimo o que no lo reconozco, ya eso me da indicio de que hay algo más procesado. Y también, que esto lo escuché hace mucho tiempo y me gusta repetirlo porque me parece un buen consejo, que sea como una receta, que sean cosas que yo puedo preparar y eso ya lo hace ver más natural. Entonces, justamente hablando de las barras de granola, a veces tienen todos estos azúcares añadidos o jarabes para darle, por supuesto, un buen sabor. Entonces la barra sí tiene avena, sí tiene fibra, sí tiene frutos secos, pero pierde calidad cuando le agregamos estas otras cosas. Por supuesto, otro grupo a evitar son las comidas rápidas y ultraprocesadas. Y me gusta también no caer en el extremo, ¿no? Y hablamos de quizás evitar o limitar. ¿Por qué? Porque son alimentos con grasas malas, altos en sodio, tienen aditivos, y lo mismo, tratemos siempre de pensar en, que sonará un poco egoísta, pero que empezar en nosotros mismos. Si yo como adulto quiero evitar estos alimentos porque quiero evitar enfermarme, porque quiero mejorar cómo me siento, porque sé que si me lo como me cae mal, porque
quiero mejorar mi peso, porque estoy haciendo ejercicio y quiero mejorar mi rendimiento. Si yo lo veo de esa manera, ¿por qué se lo ofrecería a un niño? Sí, son más atractivos, sí, saben más rico, a veces es la única manera en la que coma porque no quiere más nada sino eso, pero es parte como de esta educación y pensar que si yo lo veo como algo perjudicial para mí, también va a ser algo perjudicial para el niño. Por supuesto, las bebidas azucaradas y energéticas, que a veces pensamos que quizás estas bebidas energéticas son súper hidratantes y les van a ayudar con este tema de la hidratación y al final tienen componentes que los niños no necesitan y niveles de energías que no necesitan, o sea que pueden consumirlo de alguna otra manera y por lo tanto hay que evitarlo. De hecho, un mito relacionado con esto es, por ejemplo, los jugos de caja, los jugos que dicen que son jugo natural, que tiene pura fruta, cuando pues naturalmente sí, a lo mejor tiene mucha fruta y pura fruta y lo podemos leer en los ingredientes y los invito a hacerlo. Es verdad que va a ser una opción, es una mejor opción, que a veces no tenemos nosotros el tiempo o la disposición o las herramientas para preparar jugos y es la manera en cómo se lo podemos ofrecer frutas a nuestros hijos. Sin embargo, siempre tomar en cuenta que los jugos naturalmente van a tener mayor cantidad de azúcar, así sea natural, porque la cantidad de fruta necesaria para ese vasito de jugo es mayor y por lo tanto va a tener mayor azúcar y va a tener menos fibra. Esto es inevitable. Entonces, lo mismo, no quiero ni he nombrado en ningún momento la palabra prohibido. No son cosas que queremos prohibir, sino que queremos evitar o limitar. Y teniendo conciencia y conocimiento de quizás lo perjudicial que pueden ser o el por qué no son tan beneficiosos, podemos tener un mejor control sobre ellos. Me gustaría, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué hago? ¿Qué alternativas tengo? Bueno, por ejemplo, en lugar de dar refrescos o jugos con azúcar, un agua que esté infusionada con la fruta o que sea simplemente el jugo natural. Incluso el té que a veces nos preparamos nosotros, un té caliente de frutos rojos o de lo que sea, cualquier infusión, las podemos ofrecer frías. En vez de preparar estas bebidas en polvo, pues la podemos ofrecer, es una bebida natural y es fría y es una alternativa que termina siendo igual agua infusionada. En vez de ofrecer cereales que son más procesados y azucarados, tratar de ofrecer quizás alguna granola hecha en casa, con avenas, con frutos secos que podamos preparar nosotros mismos. En lugar de ofrecer quizás estas comidas rápidas y alimentos que estén fritos, utilizar otros métodos de cocción, al horno, en la freidora de aire, cosas que sí lo reconozco, lo sé, requieren más trabajo, no siempre tenemos el tiempo, pero es una manera siempre de variar. Aquí no queremos llegar a ningún extremo y no les voy a decir que más nunca van a pisar un establecimiento de comida rápida, pero que a veces busquemos la opción de quizás prepararlos en casa. Incluso, y esto es un tema muy importante que no he tocado hasta ahora, pero que me gustaría mencionar antes de concluir, y es cómo influye el involucrar a los niños en su propia alimentación. Sí es verdad que, como les decía, no siempre vamos a tener el tiempo de prepararlo todo en casa y hacerlo todo natural y no voy a comer nada procesado y no voy a comprar nada congelado y no voy a ir a ningún restaurante porque todo va a ser súper natural. Sabemos que esa no es la realidad. La intención de esta charla o de este conversatorio es darles como un poco de noción de la importancia que tiene la alimentación en esta etapa y qué alimentos queremos preferir y cuáles queremos evitar. Y justamente dentro de este desarrollo durante esta etapa, en donde los niños están creando sus propios hábitos y sus propios gustos y sus propios rechazos, el involucrarlos en esas decisiones y en esa alimentación es sumamente beneficioso. Un niño que participa en la cocina, que ve lo que se va a comer, que ayuda a prepararlo, va a disfrutar muchísimo más su alimentación. Recuerden que el proceso de alimentarse tiene que ser un disfrute, que no solo comemos para recibir energía, que también comemos
para compartir en familia, que es un momento social, que es un momento donde creamos de alguna manera una experiencia positiva. Y puede comenzar incluso desde el momento de prepararlo. Entonces podemos incluir dentro de nuestras actividades diarias que ellos ayuden a preparar la cena del día o que ellos quizás elijan qué van a llevar en su lonchera. Nosotros como padres o responsables vamos a tener, digamos, el control en qué le estamos ofreciendo, pero ellos también van a tener participación y cierto control en qué están eligiendo. Y esto es sumamente beneficioso. Estás escuchando Conversatorios. Entonces, ya sin extenderme mucho más, primero darles las gracias por su tiempo y por su atención. Espero que hayan aprovechado este conversatorio. Espero que sea información valiosa para ustedes, que les pueda ayudar. Recuerden que nuestra salud comienza desde que somos niños y quizás como padres y responsables de algún niño tenemos en nuestras manos ese futuro en su salud, en su desarrollo, en su crecimiento, en sus gustos, en sus hábitos, y es una responsabilidad, la verdad, bastante importante. Pero no lo quiero poner desde el punto de vista negativo o desde el punto de vista limitante y quizás restrictivo, sino al contrario, motivarlos a que desde el inicio, desde que comenzamos a ayudar a los niños con su alimentación, siempre sea desde el punto de vista divertido, darle la importancia que merece, pero desde el punto de vista positivo, reconocer y enseñar al niño y educarlo desde pequeño en que la alimentación es importante para su propio bienestar, para que pueda crecer, para que pueda estar fuerte. Y esto es algo que decimos mucho y que escuchamos mucho, ¿no? Hay que comer saludable para crecer y para ser sano y para ser fuerte. Pero es que es así. Suena cliché, suena repetitivo, pero es así. Nuestra alimentación tiene un impacto directo en el crecimiento y en nuestros músculos y en nuestro desarrollo y en nuestro sistema inmunológico, pero también en nuestro desarrollo académico, en la etapa adolescente, en los gustos que vamos desarrollando, y esto todo se proyecta a futuro cuando somos adultos, en si somos activos o no, en las preferencias y en los gustos que tenemos, en cómo nos relacionamos con la comida. Entonces, los invito a verlos desde un punto de vista más bien como positivo, que esta responsabilidad que tenemos la aprovechemos en involucrar más a los niños en su alimentación, en cómo participan, en cómo eligen, y que sí, por supuesto, nosotros vamos a tener cierto control y tenemos la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y de ofrecerles cosas de mejor calidad, pero también, justamente ofreciendo esa variedad, a ellos también se les abre una ventana de posibilidades y de participación en su propia alimentación. Entonces, bueno, una vez más, muchísimas gracias por su atención. Espero que lo hayan aprovechado y nos escuchamos en una próxima oportunidad.